Bienvenidos a Ciencia 360, el programa donde tus preguntas son contestadas con investigación científica y teológica. Mi nombre es Efraín Velázquez, arqueólogo y profesor de Biblia Hebrea para el Seminario Teológico Adventista Interamericano. Y tenemos la oportunidad de tener entre nosotros al doctor Félix Roberto Román, experto en química ambiental y profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Bienvenido, Roberto. Un placer estar aquí con usted nuevamente. Al nosotros hablar acerca de la ciencia, en algunas ocasiones pensamos que estos hombres que se han dedicado a la investigación se han alejado de Dios. Son personas que puramente están involucrados en temas que son naturalistas y no tienen fe en alguien que es todopoderoso o en la Biblia. Sin embargo, según mis conversaciones con usted ha podido leer biografías de muchos hombres de ciencia que tienen una fe inconmovible en un Dios creador de todo el universo. ¿Eso lo anima a usted? Definitivamente, saber que no estoy solo, que grandes científicos del nivel de Einstein, Millikan, entre otros, Heisenberg, que le enseñamos a los chicos en la universidad cuando discutimos química, de los logros que de estos científicos también eran fieles creyentes en Dios. Usted mencionó uno en específico, por ejemplo, Albert Einstein. ¿Qué importancia tuvo Albert Einstein en la ciencia? Es uno de los científicos más distinguidos del siglo pasado. Fue uno de los que desarrolló lo que se conoce como la teoría de la relatividad. También trabajó en el efecto fotoeléctrico. Un hombre que realmente era muy respetado en el área de las ciencias. Entiendo que hay algunos científicos que le han llamado el hombre del segundo milenio. Sí, el hombre del segundo. Y también salió en la portada de una de las revistas, creo que fue Times, sí. como el hombre del milenio o algo así. Sí. Un hombre impactante y realmente su historia personal, naciendo en Alemania, yendo a Suiza y terminando en los Estados Unidos, es inspiradora y muchas personas han escrito y se han referido a él, pero en algunas ocasiones en las referencias biográficas, por alguna razón, olvidan el mencionar que él tenía fe en Dios, según tengo entendido. Sí, era un hombre que decía que entre más estudiaba la ciencia, más creían que había un Dios. Tengo algunas citas que usted ha compartido conmigo que quisiera que usted tal vez me contribuyera o tal vez me ampliara según su experiencia. Por ejemplo, se cita a Einstein, lo hizo Ronald Clark, diciendo, yo quiero conocer cómo Dios creó el mundo. No está interesado en aquel detalle u otro de un fenómeno, el espectro de aquel o otro elemento. Yo quiero conocer sus pensamientos. El resto son solamente detalles. Sí, Einstein relata en ocasiones que inclusive él se sentía como un niño. Se sentía como un niño cuando entraba en una biblioteca y veía tantos libros y de diferentes idiomas, diferentes temas, y él sabía que alguien los había escrito, pero no podía entenderlo. Y él se veía como una persona que todavía le faltaba mucho que conocer y que entre más y más conocía, más se fundamentaba su fe en Dios. Pero qué contraste esa actitud que él tenía con algunas posturas que asumen algunas personas de arrogancia, que lo saben todo, que ellos han leído todo. Usted me dice que él se describía a sí mismo como un niño que estaba tratando de aprender cosas nuevas y que no las entendía todas. Qué interesante. Hay otra cita que me llama la atención. Dice que cualquiera que seriamente esté involucrado en poder avanzar en la ciencia se convence que el espíritu se manifiesta en las leyes del universo. El espíritu, usando letra mayúscula, vastamente superior a aquel del hombre, uno en cuyo rostro nosotros, con nuestros poderes modestos, nos debemos sentir humildes y de alguna manera nosotros poder, a través de la ciencia, seguir hacia un sentimiento religioso de alguna clase, que de alguna forma la religiosidad de alguna persona se puede considerar como ingenua. Sí, él era un hombre que tenía
era un creyente en Dios y hablaba del universo, de las leyes del universo. Él entendía que el universo, contrario a lo que pretendemos, pretenden algunas personas pensar que hubo caos, pero no, él lo veía como un universo controlado por leyes muy definidas. Me llama la atención que la cita que usted mencionó al principio, que él dice que entre más estudia la ciencia, más cree en Dios. Sí. Alguna persona creía que es lo contrario, que entre más estudiamos la ciencia, menos creemos en Dios. Einstein, esa fue una de las citas que a mí más me impactó. Entre más estudia la ciencia, más cree en Dios. Y yo comparto ¿Esa ha sido su experiencia? Yo comparto esa experiencia con Einstein. No me puedo comparar jamás con él. Einstein ha sido uno de los más grandes científicos del siglo pasado. Sí. Pero sí comparto que cuando estudiamos la ciencia podemos ver las maravillas que Dios ha creado. ¿Usted ha visto eso en otros colegas suyos o usted es solo, aislado? No. Tengo muchos colegas que son creyentes, cristianos y que entienden que hay un Dios creador, un Dios ordenador, un Dios que estableció leyes. Usted me hablaba de su profesor consejero, que era un hombre que entiendo que creía en Dios. Sí, yo tuve el privilegio de estudiar en la Universidad de Nebraska en Lincoln, hice mi doctorado allá y mi mentor se llamaba Edward P. Rack, era un químico analítico, químico físico, estudiaba, su especialidad era radioquímica y siempre recordaba con mucho cariño que él nos llevaba para cuando estaba el día de Thanksgiving, de Acción de Gracias. Él hacía una reunión y dábamos gracias, orábamos y compartíamos de las Escrituras. Y eso a mí me impresionaba, me sentía a gusto trabajando con él. Hay veces que algunos jóvenes pueden pensar que van a tener siempre un clima hostil, que van a estar en un salón de clases donde su fe va a ser ridiculizada. Y escuchamos tantas historias de horror, pero aparentemente esa no fue su experiencia. Bueno, muchos de los hombres de ciencias más destacados, yo te di una lista ahí que tienes que vamos a revisar, eran fieles creyentes de Dios, pero personas que realmente han contribuido al desarrollo de la ciencia. Y definitivamente Einstein es uno de los que yo admiro más. Sí, tal vez por eso deberemos cubrir más de las citas de él, porque son fascinantes. Usted me dio tantas que escoger es un poquito difícil, pero él menciona una que dice, en vista de la armonía que veo en el cosmos, veo con mi mente humana limitada, reconozco que me pregunto, ¿por qué hay personas que no creen en Dios? Lo que realmente me enoja, dice él, makes me angry, lo que realmente me enoja, es que ellos me citan para sostener esas ideas. Sí, yo creo, eso es bien. ¿Te puedes imaginar a Einstein diciendo eso? Él estaba molesto porque algunas personas usaban cosas que él describía del universo para hacer llegar a conclusiones que él no apoyaba. Y él lo molestaba porque él era un fiel creyente de que había un Dios todopoderoso, organizador, que tenía control del universo y que había hecho obras maravillosas. Sí, yo me puedo imaginar a Einstein con su peinado característico. Con el pelo todo erizado. Sí, él hablando fuerte con su acento alemán, cuando estaba tal vez hablando el inglés, él diciendo que se enojaba que lo citaran a él para sostener que no se creía en Dios. Muy interesante. Sí. Al hablar acerca de estos fanáticos ateos, Einstein declara una cita que usted me seleccionó bastante profunda, filosófica, pero quiero compartirla con nuestros amigos televidentes. Dice que hay ateos fanáticos, que su intolerancia es de la misma clase que la intolerancia de los fanáticos religiosos que vienen de la misma fuente. Así que el ser un fanático, ya sea religioso o ateo, según él, viene de la misma fuente. Él los describe como esclavos que todavía sienten el peso de las cadenas que le habían sido libradas. Ellos son criaturas, que ellos están molestos con aquello que llaman el opio de las personas, eso es citando a Marx, y ellos no pueden discernir la música que hay en otras esferas. Lo maravilloso de la naturaleza no se hace más pequeño porque nosotros no lo podamos entender o medir.
o porque nosotros no lo podemos acomodar a nuestros deseos humanos? Sí, era un hombre de una visión tremenda Ujú. y de pensamientos bien abstractos. Ujú. Y ahí eso es una muestra de su pensamiento con respecto a las personas que no comparten la fe como nosotros y que son fanáticos. Y yo creo que en ese sentido usted pues ha hecho un balance bien propio, porque usted tiene la oportunidad de hablar con la comunidad científica de forma tolerante, sin hablar de forma despectiva, porque a mí me entristece mucho cuando escucho retórica de parte de púlpitos o personas particulares que demonizan al científico, demonizan a aquella persona que cree en la evolución. Tenemos personas que creen en la evolución, puramente naturalistas y demás, pero son personas sinceros. En vez de hablar de ellos de forma despectiva, deberíamos hablar de ellos de forma positiva, nosotros ver en qué forma podemos acercarnos y establecer puentes de diálogo en vez de simplemente aislarnos y atomizarnos entre dos campamentos que están en conflicto. Sí. ¿Usted ha tenido la oportunidad de compartir con personas también que son diferentes, tienen una cosmovisión diferente a la suya? Sí, comparto con colegas que creen en la creación, pero la han adaptado de cierta forma, que creen en que la evolución jugó un papel que Dios Creación deísta. al principio creó las cosas y las dejó ahí para que surgieran, se desarrollaran. Y yo personalmente no comparto esa visión. Pero usted tiene diálogo Pero con ellos. diálogo con ellos y les expreso mi forma y llegamos, nos respetamos mutuamente. Excelente, excelente. Fíjate, en otra cita que él menciona, dice que él tiene una firme creencia, una creencia que está basada en esa convicción profunda, que hubo una mente mayor que se revela a nosotros a través del mundo de la experiencia. Y vemos en eso la mano de Dios. Definitivamente. Tú lo que tienes que mirar es alrededor y ver la mano de Dios. La hermosa flor, el pajarito, esas hermosas escenas que se ven de la naturaleza. Y está bien descrito en la Biblia que a través de la naturaleza podemos ver la grandeza de Dios. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Amén, por eso. Indudablemente. Sí. Hay otro científico que usted también enseña en su clase de química, que es Max Planck. ¿Qué me puede hablar acerca del doctor Planck? Es un científico que también recibió el premio Nobel. Era una persona muy distinguida. Si no recuerdo mal, trabajó también con cuestiones atómicas, la teoría cuántica. Exactamente, eso es lo que usted me estaba haciendo en sus y notas. En química estudiamos la teoría cuántica, es una teoría fundamental y déjeme decirle que es uno de los cursos más difíciles en química. Cuando yo estaba en escuela graduada, ese curso muy matemático, explicando cómo matemáticamente los átomos tienen la configuración que tienen, cómo forman las moléculas, los enlaces, la teoría cuántica. Y este hombre la desarrolló, era un genio, Este hombre indudablemente. era para mí un genio, una persona que tenía una mentalidad excepcional. Vamos a ver algunas citas de él. En su libro que se titulaba ¿Hacia dónde va la ciencia?, publicado en el año 1932, él señalaba: nunca puede haber oposición real entre la religión y la ciencia, porque una es el complemento de la otra. Cualquiera persona que sea seria y reflexiva lo ha de reconocer. Yo pienso que el elemento religioso en la naturaleza debe ser reconocido y cultivado si todos los poderes del alma pueden actuar juntos para tener balance y armonía. Y ciertamente no fue por accidente que los grandes pensadores de todas las edades eran almas netamente religiosas. Sí, él mira hacia atrás, hacia otros científicos antes que él, y reconoce que a través de los tiempos, siempre, muchos de los científicos muy destacados eran hombres muy religiosos y que tenían fe, digamos, creían en Dios y en el Creador. Lo interesante es que se nos ha hecho pensar diferente, inclusive hasta en el mundo de la ciencia ficción. Tú puedes recordar al Viaje de las Estrellas, esta serie. Sí, una de mis favoritas, pues, me encantaba. Los Trekkies. Y Star Trek, Viaje a las Estrellas. Y ahí tenemos que Captain Kirk, él cuando hablaba acerca con el vulcano,
que era el hombre que era frío, sí. científico, analítico, racional. Era de una naturaleza, una evolución mayor. Aquellas personas, según Star Trek, que no creían en Dios, que eran el señor Spock, estoy hablando, él tenía que ser frío y tenía que ser racional. Pero no es así. Realmente nosotros no podemos considerar como el epítome de la sabiduría el ser frío y racional, sino que tenemos personas que eran creyentes y que son creyentes, que son sumamente inteligentes. Siempre ha habido, digamos, ideas que no son correctas. Por ejemplo, cuando se trata de escribir al científico o al químico común, es un loco, una persona casi racional, que está vestido, hace experimentos raros, pero esos son estereotipos que no son reales. Dentro de la comunidad científica, químicos los hay muy balanceados, personas muy racionales y muy dedicados y cristianos también. Sí, eso he notado, eso he notado. Él también menciona, él como en este caso siendo un físico, él dice como un físico. Eso es, como un hombre que ha dedicado su vida hacia una ciencia que es holística y prosaica. Al nosotros explorarla, nadie podría sospechar que yo soy una persona fantasiosa. Y como tal, yo al estudiar el átomo, yo te puedo decir que no hay forma que yo sea fantasioso. Toda la materia está basada en el átomo y persiste por una fuerza que está en estas partículas atómicas para que las mismas puedan vibrar y las mismas se puedan mantener juntas. Es como un diminuto sistema solar, el átomo. Y así es que usted ha descrito el universo. Sí, yo describo el átomo como un diminuto sistema solar y él tiene una visión similar a la mía, de que hay una fuerza que controlan el universo, que hoy día lo conocemos como la energía oscura, pero esa energía controla, digamos, la energía está envuelta desde nivel atómico hasta nivel cósmica, y es algo fundamental. Él dice que no hay materia sin esas fuerzas, que ese es el origen de la materia, y yo concurro con eso, con esa idea de que esas fuerzas que están ahí, que controlan el universo, que Einstein en sus teorías también dijo que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En otras palabras, que la energía se puede convertir en masa y la masa en energía. Y lo vemos en la Biblia. Dios es un ser todopoderoso que hizo con los peces, con los panes y los peces del niño. Los puedo multiplicar. Nada, en donde único tú registras que de la nada sale materia ahí, porque Dios en su poder puede convertir energía en materia. De lo que no era. De lo que no era, es. Otro de los científicos que usted enseña y que usted comparte es Erwin, que fue uno de los laureatos en física. Su apellido es Schrödinger. Sí, Schrödinger. Otro muy distinguido que tratamos y discutimos en muchos de los cursos básicos de química. En el caso de él era físico, él también trabajó en la teoría atómica. En el caso de él... Teoría cuántica. Teoría cuántica también. Sí. En el caso de él, cuando él habla acerca de Dios y del diseño del universo, él habla acerca de un juego. Él dice que la ciencia es un juego, pero un juego en realidad, un juego con cuchillos muy afilados. Sí, muy curioso. Y él dice que la ciencia es como una fotografía. Es una fotografía que se parte en muchos pedacitos y que después pues tú tienes que usar tu mente, tu intelecto para armar ese rompecabezas. Así que él definía las complejidades que había a veces en el campo de la ciencia debido a que algunas personas perdían tal vez su confianza en el Señor porque se alejaban de la palabra del Señor o se alejaban también de lo que es la ciencia como tal o la evidencia que podemos ver de la complejidad de origen divino. Otro de los hombres que usted menciona es Werner Heisenberg. Heisenberg, él también fue otro premio Nobel para física y él también trabajó en la teoría cuántica, trabajando con el hidrógeno. También otro alemán en este caso. Él al hablar acerca de
de la ciencia, él dice que el primer sorbo de la ciencia, las ciencias naturales, ese primer, como hablaríamos, Sí, ese primer trago, te puede hacer ateo, pero que al final del vaso vas a encontrar a Dios esperando por ti. Sí, mi interpretación de lo que dice aquí con respecto al fondo del vaso que encuentra a Dios es que muchas veces cuando empezamos a estudiar la ciencia podemos perder el enfoque, podemos mirar y creer otras teorías, pero cuando nos adentramos en la ciencia y vemos cuán maravillosas son las cosas de Dios, no tenemos opción que creer en un Dios creador verdadero. Entonces, un poco de conocimiento en algunas ocasiones es muy peligroso. Aparenta en algunas ocasiones un poco de conocimiento desviar a la gente. Porque ese primer sorbo, sí, hay personas que toman ese primer sorbo, se creen que son autoridad, hablan de forma arrogante, no hay Dios, no hay tal cosa como el Creador, pero si bebieran todo el vaso, van a ver que en el fondo ahí está Dios esperando por ellos. Y no hay opción. Qué impresionante, me encanta esa cita de Werner, la cual realmente es impactante para nosotros. ¿Qué contribuciones él hizo al mundo de la física? Él entiendo que hizo contribuciones diferentes a sus contemporáneos. Sí, este distinguido científico Heisenberg trabajó en lo que se conoce como el principio de incertidumbre. Y esto quiere decir que él postuló que es imposible ubicar el electrón alrededor de un átomo en un punto específico, que solamente se puede definir una región donde se puede encontrar el electrón. Y esta región juega un papel importante porque esas son las regiones donde se forman los enlaces químicos por compartimiento de electrones, y estos enlaces dan formación a moléculas y las moléculas pues son bloques de construcción. Así que esa fue la contribución que él tuvo. Es interesante una cita de él que me impactó. Él dice que en la historia de la ciencia, desde el famoso juicio hecho hacia Galileo, repetidamente se ha declarado que la verdad científica no puede ser reconciliada con la interpretación religiosa del mundo. Pero él declara que él está convencido que la verdad religiosa y la verdad científica no son incompatibles. Definitivamente que no lo son. Estoy 100% de acuerdo con él. La ciencia y la religión no son incompatibles. Como dice, pueden ser complementarias. Complementarias, y entre más, como dice, entre más estudio la ciencia, más me convenzo de que hay un Dios. Hay otro de sus colegas que yo no quiero dejar atrás porque es uno de sus contemporáneos hoy en estos días recientes, Richard Smalley, el cual ganó un premio Nobel en el año 1996 en química. ¿Qué me puede decir acerca de Smalley? Pues fíjate, Smalley es el padre de la nanotecnología. Y es una de las ciencias más actualizadas y es una de las que yo trabajo. Yo uso nanotecnología en mis experimentos, que son una nanoestructura, es una estructura que tiene alrededor de 10 a 100, menos de 100 nanómetros, quiere decir que es algo bien, bien pequeñito. Puede ser un conjunto de átomos que tienen unas propiedades. En mi caso, yo trabajo con nanoestructuras que son magnéticas, en conjunto con un colega que se llama el doctor Perales, y utilizamos estas nanoestructuras magnéticas para atrapar contaminantes. Y como son magnéticas, después tú le aplicas un campo magnético y remueves el contaminante. Imagínate que tú tienes un vaso de agua contaminado con algo. Tú le añades estas nanoestructuras y luego aplicas un imán, la sacaste, ya el agua está limpia. Y esa es una de las áreas donde hago investigación. Sí. Así que Smalley es uno de mis héroes porque él trabajó en una de las áreas que yo... Digamos, él fundó el área donde actualmente, una de las áreas donde trabajo. Wow, y hoy tenemos tantos jóvenes que están con nanotecnología, nanotecnología, todo lo que tiene que ver. La nanotecnología hoy día se usa en todo, para la medicina, para cosméticos, para alimentos. Es una ciencia que tiene un auge tremendísimo. Y interesante que este hombre es un creyente en
Dios. Sí. También. Hay una cita interesante de él. Aparentemente, en un momento dado, él tomó el sorbo del vaso y se alejó de Dios, porque él dice que recientemente él regresó a la iglesia, a asistir a la iglesia de forma regular, pero dice con un nuevo enfoque, al entender que cómo yo puedo ver que el cristianismo es tan vital y poderoso en la vida de billones de personas hoy, aún 2000 años después que han pasado desde la muerte y resurrección de Cristo, sigue siendo de impacto para el mundo de hoy. Definitivamente dio en el clavo, como dicen allá donde yo resido, en el campo. Hoy día, a pesar de que esto es un evento que ocurrió 2000 años, está tan fresco y tan vibrante y tan como al principio. El cristianismo está cada día más fuerte y la meta es que se expanda el mundo entero para que se cumpla, venga la segunda venida de Cristo Jesús. Este hombre entonces se une a todo ese grupo grande que desgraciadamente no tenemos el tiempo de cubrir, hombres como Einstein, Galileo, tantos hombres del pasado. Sí. Hablábamos acerca de Johannes Kepler, hablábamos acerca de Sir Francis Bacon, hablábamos acerca de Descartes, de Pascal, de Sir Michael Faraday, de James Clerk Maxwell, tantos hombres que hicieron declaraciones poderosas acerca de su confianza en Dios. No solamente eso, todos esos hombres no son científicos comunes como yo. Yo soy un científico común. Fueron personas que hicieron historia. Premios Nobel, porque adelantaron la ciencia de una forma significativa. Usted es un hombre humilde y usted no ha querido tal vez enfatizar sus contribuciones, pero realmente las contribuciones que usted ha hecho han sido muy significativas, no solamente en el campo de la química, sino también en sus contribuciones en estos medios populares, poder hacer que las personas puedan entender aquello profundo de la ciencia de forma simple. Y yo tengo la confianza de que son personas como usted que no solamente publican en revistas académicas que leen 50 personas en todo el mundo, porque son muy especializadas. En mi caso yo tengo que hacer lo propio también en revistas de arqueología, pero que también le damos la oportunidad a las personas que puedan conocer acerca de las maravillas de Dios. No solamente nosotros dialogar entre pares, entre personas que se encuentran en el mundo académico, sino nosotros poder compartir con el público en general acerca de la ciencia 360, ver cómo Dios puede ser encontrado en las partículas pequeñas del átomo y también en la grandeza del universo. Que estos hombres que se han dedicado a la investigación se han alejado de Dios. Son personas que puramente están involucrados en temas que son naturalistas y no tienen fe en alguien que es todopoderoso o en la Biblia. Sin embargo, según mis conversaciones con usted ha podido leer biografías de muchos hombres de ciencia que tienen una fe inconmovible en un Dios creador de todo el universo. ¿Eso lo anima a usted? Definitivamente, saber que no estoy solo, que grandes científicos del nivel de Einstein, Millikan, entre otros, Heisenberg, que le enseñamos a los chicos en la universidad cuando discutimos química, de los logros que de estos científicos también eran fieles creyentes en Dios. Usted mencionó uno en específico, por ejemplo, Albert Einstein. ¿Qué importancia tuvo Albert Einstein en la ciencia? Es uno de los científicos más distinguidos del siglo pasado, fue uno de los... Todo, que ellos han leído todo. Usted me dice que él se describía a sí mismo como un... un niño que estaba tratando de aprender cosas nuevas y que no las entendía todas. Qué interesante. Hay otra cita que me llama la atención. Dice que cualquiera que seriamente esté involucrado en poder avanzar en la ciencia se convence que el espíritu se manifiesta en las leyes del universo.
El espíritu, usando letra mayúscula, vastamente superior a aquel del hombre, uno en cuyo rostro nosotros, con nuestros poderes modestos, nos debemos sentir humildes y de alguna manera nosotros poder, a través de la ciencia, seguir hacia un sentimiento religioso de alguna clase, que de alguna forma la religiosidad de alguna persona se puede considerar como ingenua. Sí, él era un hombre que tenía, era un creyente en Dios. Experiencia, por ejemplo, se cita a Einstein, lo hizo Ronald Clark, diciendo, yo quiero conocer cómo Dios creó el mundo. No está interesado en aquel detalle o otro de un fenómeno, el espectro de aquel o otro elemento. Yo quiero conocer sus pensamientos. El resto son solamente detalles. Sí, Einstein relata en ocasiones que inclusive él se sentía como un niño. Se sentía como un niño cuando entraba en una biblioteca y veía tantos libros y de diferentes idiomas, diferentes temas, y él sabía que alguien los había escrito, pero no podía entenderlo. Y él se veía como una persona que todavía le faltaba mucho que conocer y que entre más y más conocía, más se fundamentaba su fe en Dios. Pero qué contraste esa actitud que él tenía con algunas posturas que asumen algunas personas de arrogancia que lo saben. Que desarrolló lo que se conoce como la teoría de la relatividad, también trabajó en el efecto fotoeléctrico. Un hombre que realmente era muy respetado en el área de las ciencias. Entiendo que hay algunos científicos que le han llamado el hombre del segundo milenio. Sí, el hombre del segundo. Y también salió en la portada de una de las revistas, creo que fue Times, sí. como el hombre del milenio o algo así. Sí. Un hombre impactante y realmente su historia personal, naciendo en Alemania, yendo a Suiza y terminando en los Estados Unidos, es inspiradora y muchas personas han escrito y se han referido a él, pero en algunas ocasiones en las referencias biográficas, por alguna razón, olvidan el mencionar que él tenía fe en Dios, según tengo entendido. Sí, era un hombre que decía que entre más estudiaba la ciencia, más creía en que había un Dios. Tengo algunas citas que usted ha compartido conmigo que quisiera que usted tal vez me contribuyera o tal vez me ampliara según eso. Bienvenidos a Ciencia 360, el programa donde tus preguntas son contestadas con investigación científica y teológica. Mi nombre es Efraín Velázquez, arqueólogo y profesor de Biblia Hebrea para el Seminario Teológico Adventista Interamericano. Y tenemos la oportunidad de tener entre nosotros al doctor Félix Roberto Román, experto en química ambiental y profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Bienvenido, Roberto. Un placer estar aquí con usted nuevamente. Al nosotros hablar acerca de la ciencia, en algunas ocasiones pensamos